Entonces el tema que nos reúne hoy es las 3 aflicciones principales, conocerlas, aceptarlas y trabajar con ellas. Y es nuestro tercer encuentro. Este año hay algunos temas que son importantes y que por lo tanto les estoy dando tiempo y, con respecto a estas aflicciones o kleyas en sánscrito, este es nuestro tercer encuentro. Aquellos que no han estado en los anteriores pueden escuchar la charla y encontrar todo ese contexto que ya hemos abierto en agosto y en julio. Hoy me fui a lo que fue la presentación de esto como para repasar 2-3 cosas. Entonces hay 2 citas que hemos visto y que le pido a Luis para que comparta la primera, de manera de repasar ese punto de vista, esa perspectiva filosófica en la cual nos vamos a apoyar para estudiarlas. Y entonces esta cita de Taishitu Rinpoche nos lleva a ver nuestras emociones o perturbaciones de otra manera. Cuando sentimos cualquier tipo de deseo o apego excesivo a algo usual, en lugar de verlo como un enemigo y algo terrible, o aceptarlo como algo maravilloso y deseable, simplemente déjenlo así y observen ese estado mental que es visible y claro. Entonces es otra propuesta, nada que ver con lo que se nos hubiera ocurrido imaginar cuando nos acercamos a una meditación o a aprender a meditar y decimos me quiero deshacer de todo esto que me incomoda, que me da vergüenza, que me molesta. Y aquí dice Taishitu Rinpoche, déjenlo así, observen ese estado mental que es visible y claro. Entonces nos anima a que no nos quedemos con la superficie, esas características superficiales de la emoción, sino que nos vayamos a reconocer la energía que subyace en esa expresión de nuestra mente. Somos nosotros mismos, eso no está creado por alguien que se apoderó de nosotros, sino que somos nosotros mismos. Por lo tanto, es la forma de relacionarnos con nuestras cualidades inherentes. Todos estamos interesados en ver nuestra mente, pero no podemos. Y ahí da este ejemplo de si pudiéramos tirar un polvo que haga visible un cuerpo que es invisible, entonces lo podríamos ver y dice, no podemos ver nuestra mente, pero cuando ella manifiesta una emoción como apego o ira, podemos ver esa manifestación sin problemas. La ira nos preocupa, ¿no es cierto? Cuando estamos enojados y nos hemos pasado de la medida razonable, educada, de expresar un no o de expresar un límite o lo que fuera, nos molesta. Hay algo que nos resuena dentro como diciendo me fui muy lejos. No encuentro otra manera de responder, pero esta no me está gustando. Y si es el apego, nos damos cuenta un poquito más tarde. Nos damos cuenta cuando ya estamos en medio de ese barro chicloso y no sabemos cómo salir. A veces salimos por agotamiento, a veces salimos por aburrimiento, a veces salimos porque alguien nos ayuda a salir de allí, como cuando alguien nos da una mano en medio del barro y nos tira a un lugar seco. Entonces, ahora nos está invitando a que no lo desperdiciemos, no desperdiciemos esa expresión que es propia de nosotros mismos. No está diciendo, aprovechen el defecto, aprovechen la negatividad. No, está diciendo, aprovechen esa manifestación porque de esa manera podemos entender de dónde surge esa manifestación y que es nuestra propia conciencia, nuestra propia mente. Les propongo que en vez de rechazar la emoción como algo negativo o abrazarla y perseguirla por ser algo positivo, cuando no distinguimos apego y amor y se nos confunde, dice, simplemente obsérvenla. Así podrán ver la naturaleza de su mente que se manifiesta, en este caso, negativamente, como apego, pero ese apego en esencia es la sabiduría del discernimiento perfecto. Se manifiesta de esa manera y es por observar a través de ella que logramos transformarla finalmente.
¿Mm? Es como cuando a veces tenemos una interpretación de lo que vemos a lo lejos y nosotros necesitamos anteojos para ver de lejos. A veces no lo tenemos puesto e interpretamos lo que está allá, pero a medida que nos vamos acercando nos damos cuenta de lo que realmente estaba ahí. ¿No es cierto, Andrea? Que si nos sacamos los anteojos, o en un momento yo que vivo en el campo, en el centro de retiro, en un momento yo decía, hay una piel de chancho colgada en el árbol. Y yo digo, y esto no estaba antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que haya una piel de chancho colgada en unas ramas? Y me acerqué a una línea de casuarinas que tenemos y no, era un enjambre de abejas que habían parado ahí para descansar. ¿Vieron cómo hacen? Y después siguen viaje para algún otro lugar. Y yo no podía creer mi interpretación a primera vista y después lo que realmente estaba sucediendo. Y por supuesto, siguieron viaje lo más bien. Pero entonces, tenemos que tener cuidado en discernir lo que es una primera interpretación de lo que está pasando en la mente, elegir conscientemente si seguir esa manifestación o no, y después aprovechar esa energía. Es todas las emociones perturbadoras, ahora las vamos a enumerar, desde las 3 principales hasta las que se van desglosando de ellas, es pura creatividad de nuestra mente, pura expresión de la capacidad que tiene nuestra mente, solo que en este caso usado negativamente. Y después habíamos visto otra placa. Así hacemos ese repaso de estas 2 citas. Esta segunda, si bien la habíamos compartido, no la habíamos estudiado tanto y ahora que estamos dándole cierre al estudio de este tema, la vamos a elaborar más. Entonces esta es de una mujer que ha renacido voluntariamente, conscientemente, como maestra, y su nombre es Kanro Rinpoche. Rinpoche es el título que se le da a aquellos que voluntariamente renacen en un momento y en un contexto particular para seguir ayudando a los seres, como el Dalai Lama, Karmapa y tantísimos otros, y vemos menos mujeres, pero no quiere decir que no las haya, sino que simplemente son menos. Y si bien hay 2 que se llaman igual Kanro Rinpoche, no les puse aquí el nombre completo, esta es una maestra joven que hace no muchos años salió de Tíbet y fue recibida por el Dalai Lama y se la conoce como el oráculo del Dalai Lama. Quizás conozcan acerca de eso. El Dalai Lama tiene 2 oráculos, es decir, personas que tienen la capacidad de entrar en trance y poder responder sobre algo que se le consulta. Y ella es muy bonita, muy dulce en su manera de hablar, en su manera de enseñar, muy directa y franca en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y en ocasiones, cuando cumple ese rol de oráculo, cambia completamente su apariencia. Y lo mismo pasa con el oráculo hombre. Es algo muy común en la tradición del Dalai Lama y él se apoya mucho en esa evidencia de esos oráculos durante el ritual. Después vuelven a ser ese maestro que enseña convencionalmente. Entonces ella habla aquí de la compasión y ustedes dirían, bueno, pero estamos estudiando sobre las emociones aflictivas. Necesitamos la compasión para poder entenderlas bien. La compasión no se trata de bondad, la compasión se trata del estado consciente. La compasión, en el sentido general de bondad, es una expresión del estado consciente, pero no necesariamente estaría libre del aferramiento al ego. Esta esencia natural, que es la compasión genuina, no necesita ser formulada, ni siquiera expresada como compasión. Vemos esto ejemplificado en nuestros grandes maestros. Su compasión genuina no requiere frases, expresiones, ni siquiera acciones. Su sola presencia, quienes son, no es otra cosa que la quinta esencia de la compasión. Entonces, esto lo vamos a estudiar un poquito más en el centro de nuestro
de nuestra charla. Y ahora simplemente redondeo lo que vimos antes para que les quede una referencia y avanzamos más en el trabajo, ya que el título dice cómo conocerlas, cómo aceptarlas, cómo trabajar con ellas. Hay una secuencia allí. Entonces, habitualmente hablamos de 3 principales. Una que forma la base de todas. O sea, primero empiezo con esa que se la llama ignorancia fundamental. Ignorancia es un desconocimiento de cuál es nuestra esencia. Es decir, pensamos que somos un individuo conformado por un cuerpo y una mente, asociado al tiempo y al espacio, a la historia, a la personalidad, al carácter, etc. Y todo eso habla de una forma muy limitada de lo que realmente somos. No conocemos lo que realmente somos y por lo tanto se habla de una ignorancia fundamental. Sobre esa ignorancia fundamental se van a ir estableciendo todas las otras emociones perturbadoras porque son confusas y porque confunden a través de la acción tanto de aquel que las manifiesta como de lo que generamos a nuestro alrededor. Una persona agresiva confunde tanto al que es agredido como notamos en esa persona agresiva su propia confusión. Lo mismo con el apego, lo mismo con los celos, lo mismo con el orgullo. Un orgulloso diría, no, yo no estoy confundido. Pero eso es claramente la confusión del orgulloso. Y entonces, sobre esa base de la ignorancia fundamental, aparecen como una polaridad. Cuando algo me gusta, me apego. Y el apego va a tener diferentes matices. Fijación, aferramiento, etc. Y luego, si algo no me gusta, está la aversión. Entonces, apego y aversión son los dos, la polaridad que se abre y que de la aversión pasaríamos al enojo, a la agresividad, a la violencia y a tantos otros. Si querés, volvamos a la pantalla, a la galería, se dice, ¿no es cierto? Bien. Entonces, no son solo esas dos, hay una tercera, que es una de, les decía, me gusta, la otra no me gusta, y la tercera es no me interesa. Y que está muy de moda, podría decir. Se usa mucho, es común instalarnos y nos hace mucho daño, porque nos instalamos en la confusión y generamos confusión. Entonces, el no me interesa no es una cualidad, es un defecto. Por eso les decía en el título, conocerlas. Tenemos que distinguir qué es un defecto y qué es una cualidad. No es la única opción cuando hay algo que no necesariamente me gusta ni necesariamente me disgusta. La única opción en el medio no es no me interesa. Podría ser ecuanimidad, podría ser una mente distendida, podría ser una mente sin una actividad precisa, pero no la indiferencia. Y esa indiferencia suele llamarse también opacidad mental, es decir, torpeza mental, cuando no distinguimos claramente lo que sucede, ya sea en nosotros mismos como en la situación exterior. Podríamos notarlo si un día no hemos dormido bien y hay una opacidad que nos acompaña durante el día, ¿no es cierto? No es que nos quedemos dormidos por acá y por allá, pero hay menos capacidad de concentración, menos capacidad de conversar, menos capacidad de escuchar, menos capacidad de escribir, todo funciona como medio trabado. Y eso sería entonces esa opacidad mental. Entonces ahí tenemos las 3 primeras y a lo que les había compartido en la primera charla era la definición y se dice, por ejemplo, el apego. Si bien puede resultar algo placentero, el apego lleva al sufrimiento cuando nos aferramos a objetos o experiencias que son transitorias, pero que nos apegamos a ellas sintiendo que son permanentes. Por lo tanto, del apego va a surgir la decepción,
la pérdida, la ansiedad, incluso la adicción, ¿no es cierto? Podríamos notar cómo deriva en otras. Por eso Buda habla de 84.000 emociones perturbadoras, y no por ponerle un número como diciendo, uff, son un montón, sino que realmente se pueden clasificar 84.000. 21.000 derivadas del apego. Apego con celos, apego con enojo, apego con orgullo, apego con opacidad, apego con más apego, y así, imagínense. Entonces, si alguien, a veces comento eso en los cursos de estudio, si alguien nos está dando una información correcta, ¿por qué no nos movemos hacia esa información correcta? ¿Por qué seguimos quedándonos en ese malentendido? Por ejemplo, la gente piensa que cuando se apega a algo, a alguien, a alguna situación o lo que fuera, va a ser feliz. Y acá Buda nos dice, el apego o el aferramiento nos lleva a sufrir. Y entonces en vez de decir, qué bueno, qué buena esta información, entonces voy a tratar de no apegarme más. Pero hay como dos tendencias en nosotros. Parece muy interesante, pero cómo me gusta esto. Y entonces vuelvo hacia el apego. Y es ahí donde tenemos que conocer no solo la definición, sino la intensidad de esa aflicción o de esa perturbación. Es casi como si nos encontráramos en un estado de enfermedad, no en un estado de salud. Y por eso necesitamos encontrar lo que sostiene a esas emociones perturbadoras, y son los hábitos. Frecuentamos una emoción porque ya se ha instalado un hábito y nuestra mente reacciona. Lo que tenemos que ganar ahora es tiempo disponible entre que aparece un estímulo y mi respuesta. Aunque ese tiempo sean 2 segundos, ya eso es un montón, porque yo tengo 2 segundos para encontrar un estado consciente que discierna y elegir. Nos encanta ser libres, ¿no es cierto? Cuando éramos adolescentes era lo que más queríamos y después nos quedó para siempre. Necesito vivir en un país libre, necesito trabajar en un ambiente libre, necesito tener una familia donde me siga sintiendo libre. La libertad es importante para nosotros. Sin embargo, en nuestra conciencia no hay libertad, porque todos esos estímulos que puedan surgir del exterior o que puedan surgir de nuestra propia asociación de pensamientos, los respondemos en un estado carente de libertad. Tenemos que recuperar esa libertad con nosotros mismos. Por eso se dice, el meditador aprende a ser independiente de sus propias emociones, de sus propias reacciones. Y miren si no tiene sentido esa cita de Kanro Rinpoche sobre la compasión. No puedo forzar esto, ser independiente de mis propias emociones. Tengo que tener una actitud considerada, afectuosa, respetuosa, compasiva hacia mí para poder trabajar con esas emociones. Porque desde la fuerza no. Quizás ustedes hayan trabajado con alguna adicción, supongan, no sé. Al médico les dijo, no más chocolates, basta. Realmente te estás dañando. Y queremos hacerlo a la fuerza. Entonces, ¿queremos un chocolate? No. Sí. No. ¿Quién gana? Gana el hábito, ¿no es cierto? Por ahora el hábito es hacia el chocolate como mi fuente de felicidad. Pero poco a poco voy a generar un hábito de que la fuente de la felicidad no está en el chocolate. Entonces va a haber la capacidad de elegir otras opciones. Y así ir encontrando alternativas. Por lo menos empecemos trabajando con nosotros mismos con una actitud compasiva, que no quiere decir caprichosa. Compasiva es, recuerdan lo que nos vemos frecuentemente, el deseo de estar libre de sufrimiento y libre de causas que me lleven a sufrir más adelante. Entonces, libre de sufrimiento.
Si me comí el chocolate, me cayó mal, tengo que tomar una medicación o tengo que hacer reposo, me recupero, vuelvo a ver el chocolate, recuerdo lo que me pasó y yo digo, estoy diciéndome que yo pueda estar libre del sufrimiento. ¿Tengo que ir de vuelta ahí? No, ¿no es cierto? Tiene que haber otra opción. Y busco y busco y busco hasta encontrar alguna opción. Les pongo algo externo porque es fácil trabajar con el chocolate. Podría ser cualquier otra adicción, pero también está todo lo que nosotros nos generamos interiormente, como cuando se describe un sufrimiento autocreado, que no condice con una condición exterior y que condice con un engranaje de pensamientos que nos lleva a sufrir ahí sentados donde estamos, sin ninguna situación exterior y que nos debería alarmar, de manera de pedir ayuda, encontrar recursos para trabajar con eso, porque estoy diciendo, deseo estar libre de sufrimiento y de causas que me puedan llevar, o sea, causas negativas que me puedan llevar a sufrir más adelante. Es decir, a mantener esos hábitos negativos que vayan a soltar emociones destructivas que pueden, por supuesto, dañar a otros, pero que sobre todo me dañan. Entonces, empezar a notar cómo trabajar con nuestra propia mente y sus contenidos. Después, cuando hablamos de la agresión, puede ser importante tener la capacidad de expresar un no, de expresar un límite, de discernir, no quiero ir hacia ese lugar, no quiero estar con esta persona, no quiero esto o lo otro. Es completamente válido. Hay discernimiento allí, ¿no es cierto? Pero después toda la expresión de la ira, del enojo, de la violencia, de la agresividad es exagerado, ¿no es cierto? A veces si podemos acordarnos de alguna situación, decimos, ¿qué? ¿Cómo fue posible haber actuado así? No había otra opción. ¿Qué necesidad de utilizar todas esas palabras, ese tono, esos gestos y demás? Entonces, por supuesto, causan sufrimiento hacia el otro y hacia uno mismo. Y entonces, cuando estamos en medio de ese enojo, estamos nublados. Reconocer eso nos va a permitir generar el estímulo para salirnos, para no frecuentar los enojos. Entonces, el no del principio tenía discernimiento. Todo lo otro quedó en un campo confuso. Estábamos perdidos, como quien está borracho. Y de golpe se le pasa la borrachera y dice, ¿qué habré hecho anoche? ¿A dónde habré ido? Porque estoy en un sillón con una ropa que no es la que uso habitualmente para dormir y no me acuerdo de nada. Bueno, el que estuvo enojado en ese momento perdió su capacidad de discernimiento. Así que desde ese lugar tenemos que entender que no va a haber alguien enojado con claridad. Entonces, nos queda la opacidad mental, esa ignorancia, esa torpeza. Y es percibir erróneamente la realidad. Si hablamos de la ignorancia fundamental, es percibir las cosas de una manera distorsionada. Sí, Buda nos explica, en este caso hablo de Buda porque es un contexto budista. Si Buda nos explica acerca de la verdad y nos parece una presentación coherente, ¿por qué no acercarnos a la verdad en vez de seguir manteniendo un malentendido? Eso es lo que muchas veces comento cuando estudiamos algo. Hay una responsabilidad de aquel que escucha. ¿Qué voy a hacer con esto que escucho? Si me parece válido, tengo que aplicarlo. En vez de seguir manteniendo algo que sé, ahora que estudié, que sé que es errado. ¿Para qué voy a mantener un malentendido en vez de ajustarme a la realidad?
Y sobre todo, cuando hablamos de la ignorancia fundamental, es este concepto del individuo. Esa es la propia palabra en castellano. No condice con la expresión en sánscrito o en tibetano, Purusha o Kansak, que hablan de un continuo, en continua transformación. No llega a ser un individuo, son todas partes divisibles que mientras que están juntas nos dan la idea de ser alguien, de esta persona, de este individuo, de este Purusha. Entonces, siempre que está la noción de yo soy esto, como consecuencia va a haber una separación de que estos son los otros, o lo otro, lo fenoménico, lo que está separado de mí. Y eso es uno de las creencias erróneas más importantes para corregir. Si pudiéramos ir directamente ahí, todas las emociones conflictivas se transforman en sabiduría de un momento al otro. Entonces, Buda presenta un camino gradual para pasar de esa fijación a ciertas emociones perturbadoras a reconocer su naturaleza esencial. Es decir, en vez de observar la manifestación de algo, observar la esencia. Se distingue, ¿no es cierto?, a dónde apuntamos, las dos partes de cómo podemos observar algo. Su manifestación, no sé, si yo tomo a Jolie, reconozco en ella una cierta edad, ciertas características físicas, como la conozco, reconozco su tono de voz, conozco un poco su manera de ser, su manera de pensar, etcétera, etcétera. Pero esa es la manifestación de Jolie, no es la esencia de Jolie. La esencia de Jolie es un Buda. Y sin embargo, si me quedo apegada a su manifestación, a medida que Jolie cambie, como podría pasar con cualquiera de nosotros, yo podría decir, me gusta esta nueva Jolie. O podría decir, no, a mí me gustaba la otra Jolie. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Por favor, no cambies. Y por favor, no cambies va en contra de la realidad, ¿no es cierto? Porque la realidad nos demuestra que todo cambia a cada momento. Y yo también cambio a cada momento. Sin embargo, me sigo llamando yo. Cuando el yo de a las 7:30 no tiene nada que ver con el yo de las 8. No tiene nada que ver. Y sin embargo, alguien nos muestra una foto de bebé y decimos, sí, esa soy yo. Y ponemos una sonrisa y nos da dulzura y nos llevan un montón de recuerdos. Y no quiere decir que no exista la historia de esta persona. Existe, por supuesto, pero solo como algo convencional. Si nos vamos a la naturaleza, no hay un yo. Hay un continuo fluir de un estado consciente. Ese continuo fluir del estado consciente no puede portar emociones perturbadoras, porque las emociones también son impermanentes, son transitorias. Los hábitos también son transitorios. Las creencias, por más arraigadas que estén, como la creencia del yo, también son transitorias. Pero ¿qué es lo que hacemos? A cada instante surge la naturaleza tal cual es, y a cada instante surge la manifestación condicionada. Y a cada instante yo digo, este soy yo, este me gusta, con este me identifico. Entonces, las dos cosas coemergen. En realidad emerge solamente lo que es, ¿no es cierto? Pero como tenemos esta distorsión, cuando emergen decimos, me interesa esta. Emerge, me interesa esta. Entonces, cuando muchas veces leemos acerca de las preguntas que le hacían los discípulos a Buda, hay algunas que dicen que no respondió. No porque... Y una de esas preguntas es, ¿desde cuándo existe la ignorancia fundamental? El desde cuándo no es importante. Es ¿por qué sigo sosteniéndola ahora? Lo importante es eso, ¿no es cierto? Es crucial. ¿Por qué sigo sosteniéndola ahora? Seguro que si mañana nos vemos, decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal, la Marinchen? Y cada una nos identificamos con quién somos.
Y está bien dentro de lo que es una convención, algo relativo, a lo que nos permita funcionar en una sociedad con ciertos patrones, pero no nos quedemos solamente en esa manifestación superficial, sepamos que hay una naturaleza esencial que no depende del tiempo, de la materia, de la personalidad, del carácter, etc. Y entonces cuando, no sé, dejamos de ver a alguien por un tiempo y lo volvemos a encontrar, es como un encuentro fresco de dos personas que saben transitar esto que es transitorio, la continuidad inalterable de la conciencia natural que transita como sin quedarse fijada a una identidad propia. Entonces, todo esto que fuimos abriendo en los encuentros anteriores nos llevaba a tratar de conectarnos con los métodos para trabajar con las emociones o con las kleyas o con las aflicciones. Y habíamos analizado un punto que es el primero y el que tenemos que trabajar todos. No son 3 métodos para elegir el que más me guste. Son 3 métodos para desarrollar progresivamente, gradualmente. No hay un despertar espontáneo, lamento decirles. Hay un despertar progresivo. Cuando se escucha de un gran maestro como Naropa, que recibe un sandaliazo que le da Tilopa en la cara y despierta, si bien se dice que fue en ese instante, era todo lo que había hecho antes lo que determinó ese despertar. Entonces, esos 3 métodos son la renuncia, la transformación y la transmutación. La renuncia hemos hablado bastante, es decir, una vez que alguien me da las instrucciones y yo siento que son ciertas y que tengo interés en aplicarlas, porque mi interés es la felicidad, es el despertar, es reconocer la naturaleza de la mente, entonces renuncio a seguir confundiéndome. Parece lógico, ¿no es cierto? ¿Estarían de acuerdo? Algunas personas se quedaron pensando, pero quizás de aquí a un rato o mañana o la semana que viene dirían, y sí, tiene que haber un sí, así muy claro. Y entonces es renunciar a algo que no me conviene, a algo que no va en la dirección que yo quiero ir, a algo que me retrasa, a algo que encima me hace sufrir y que encima hago sufrir a otros, queridos, no queridos, desconocidos, cualquier persona, animal o lo que fuera. Cuando me muevo desde la negatividad, genero daño. Y el primer punto para encaminarnos a un camino, como en el budismo decimos un camino de liberación, es dejar de dañar. Dejar de dañarme, dejar de dañar a otros. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por renunciar. Renunciar a dañar ya es virtud. Muchas veces lo traigo porque para mí fue como un descubrimiento. Por ejemplo, matar es negativo, proteger la vida es positivo, o no virtuoso y virtuoso. Pero dejar de matar ya es una virtud. Si hoy no hemos matado a nadie, hemos practicado la virtud. Y podríamos regocijarnos profundamente por eso. Pero a veces nos ponemos como grandes exigencias, ¿no es cierto? Para ser alguien noble tengo que salvar la vida de todos los animales que están abandonados en el mundo. No, hoy no maté a ningún animal. No maté a ninguna persona, no maté a ningún insecto, por lo menos conscientemente practiqué la virtud. Y eso refuerza mi compromiso con renunciar a dañar. Y es el primer paso. ¿Por qué les digo que no podemos elegir una de estas 3 opciones, sino que tenemos que transitar las 3? Porque no podemos practicar un camino que nos lleve a la sabiduría y seguir confundiéndonos con la ignorancia fundamental. Se dan la espalda. Tengo que dejar algo que es confuso para empezar a entrenarme en algo que es verdadero,
certero. Bueno, y el segundo método clásicamente estudiado es transformar. Una vez que me desidentifiqué, que solté mi asociación a esa emoción, empiezo a educarme en lo opuesto. ¿Qué ejemplo les gustaría que les dé? ¿De qué emoción en especial? Recién veíamos 3, ¿no es cierto? El apego, la aversión, la ignorancia. Hay otras. Los celos, el orgullo. ¿Con cuál les gustaría que les dé un ejemplo? ¿Con el orgullo? Bien. Entonces, transformar habla de transformar la manera de ser, transformar el pensamiento, educarnos en algo que nos resulta completamente nuevo, completamente extraño. Porque alguien que se movió siempre desde el orgullo piensa que esa es su única forma de ser. Ahora estamos renunciando al orgullo. Y para eso entonces vamos a trabajar con la humildad. Es algo bien extraño para un orgulloso, ¿no es cierto? Si tiene que entrar a una oficina y hay una persona que llega a la misma, al mismo momento a la puerta, ¿qué hace el orgulloso? Pasa primero, ¿no es cierto? Que si es necesario lo empuja. Si sale de hacer compras con un pantalón nuevo y al lado pasa otra persona con un mismo pantalón, ¿qué hace esa persona? Camina de otra forma porque tiene que llamar la atención doble, porque tienen los mismos pantalones, pero esa persona es especial. Bueno, y así. Entonces, ahora tenemos que darle prioridad al otro. Es decir, el orgulloso siente que él o ella es el más importante en el mundo y que los otros son inferiores. Del orgullo va a venir la soberbia, la arrogancia, el menosprecio, tantas otras derivados, ¿no es cierto? Entonces ahora, primero empezamos a generar la igualdad y después la sensación de que el otro es más importante que yo. Primero la igualdad. Entonces no lo podríamos apoyar en los conceptos a través de los cuales el orgulloso se siente así. Si es la belleza, si es la riqueza, si es el renombre, si es la erudición, si es lo que fuera, no lo vamos a apoyar en eso para generar igualdad. Nos vamos a apoyar en la naturaleza humana de todos los seres. Todos los seres todas las personas somos seres humanos. Entonces, de ahí empiezo a buscar esa igualdad. ¿Por qué? Porque estoy interesada en reeducarme. ¿Se acuerdan? Rechacé seguir cultivando el orgullo. Entonces ahora digo, ¿y ahora qué hago? Ahora empiezo a trabajar la igualdad. Todas las personas buscamos lo mismo, ser felices. Todos buscamos estar libres del sufrimiento. Eso pasa en tal, y empiezo a mirar cómo cada uno se esfuerza a diario para ese objetivo. Y entonces me siento uno más de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, o uno más del planeta Tierra. No me siento ya el superior. Para un orgulloso, encontrar a alguien más lindo, más inteligente, más famoso, es tremendo, es fuente de sufrimiento. Entonces no iríamos directo ahí, no iríamos por ese lado, sino bajando a la categoría de que todos somos seres humanos y que todos buscamos lo mismo. Y de ahí entonces buscaríamos generar amor y compasión hacia los demás, que están buscando lo mismo que busco yo. Y de ahí, por ejemplo, proponernos, ¿qué tal si, no recuerdo cuántos somos actualmente en el mundo, 8.000 millones? ¿Qué tal si casi 8.000 millones de personas son felices antes que yo? Y yo después seré feliz. Entonces, considero a los otros más importantes. Es más importante que todos ellos, ¿se dan cuenta la cantidad de seres a los que les doy prioridad?
Si, por ejemplo, hubiera la oportunidad de hoy, tantas personas pueden ser felices. Bueno, que pasen ellos. Es una educación. Entonces, en lo cotidiano me educo. Llego a la puerta del edificio, adelante, voy a algún lugar y le digo a la persona, qué lindo pantalón que te compraste, te queda muy lindo. Y me voy educando. A veces se dice, podríamos incluso, si tenemos admiración por alguien, supongan, no sé, la manera de ser del Dalai Lama o de alguien, un buen amigo que ustedes saben que no es orgulloso, que no es su manera de ser, y dicen, hoy me he visto de, no sé, Daniel. Hoy me he visto de Daniel. Y entonces cuando alguien me pregunta algo, contesto desde ese lugar, no desde mis hábitos. Entonces transformo los hábitos. Hábitos negativos los debilito porque no los uso. Hábitos positivos los instalo. Los instalo hasta que de ese hábito positivo sale la humildad. Todavía no es el despertar, pero es un muy buen cambio. Pero imagínense trabajar en eso sin el rechazo anterior, sin la renuncia anterior. En cuanto nos agarra desprevenido, se arma en un instante todos esos hábitos que habían quedado ahí sin usar. Y ahora nos toca la tercera opción, o el tercer método, y que se llama la transformación. Y es ahí donde la cita, lo que decía Situ Rinpoche, que hablaba de, les propongo que en vez de rechazar la emoción como algo negativo, supongan el enojo, o abrazarla y perseguirla como algo positivo, por ejemplo el apego, obsérvenla. Así podrán ver la naturaleza de su mente. Es por observar a través de la emoción que logramos transformarla finalmente. Entonces ahora es observar la energía que subyace a esa emoción. Entonces, supongan, en esta semana o en estos días, si pueden ver, aunque sea en una película, no se metan en la calle en situaciones peligrosas, pero supongan una película, un muy buen actor que hace una escena de violencia. ¿Se les ocurre alguna película que hayan visto? Misión Imposible. Bueno, tiene que ser violencia, no rapidez o qué sé yo, esa agresividad. Se me ocurren otras, pero dejémoslo ahí. Relatos salvajes. Muy bien, por ahí. Nos estremece esa agresividad, ¿no es cierto? Alguien que está fuera de sí, no tiene juicio. Entonces, en ese contexto, observen la escena sabiendo que es un actor, o sea, que no sufran. Observen la escena para darse cuenta de la energía que hay en esa manifestación, la energía disponible que hay, la creatividad que hay. Le estoy diciendo de la esencia, no estoy diciendo de la manifestación. Y entonces, en ese contexto, nos vamos a interesar en explorar la fuerza que tiene la mente para cualquier actividad que desea llevar a cabo. Supongan un día que están medios perezosos y otra vez tengo que ir a trabajar y qué sé yo. Y sentimos que esto es agotador. Decimos, pero a veces cuando me enojo tengo otra energía. Y entonces no tiene que ver cuántas horas dormí, ni qué comí, ni en dónde estoy. Tiene que ver con algo que me inspira o no me inspira. Algo que se despierta en mí o no. Y entonces todas las emociones tienen una energía subyacente que es interesante. La del orgullo, la del enojo, la del apego, la de los celos, la de la opacidad, todas. No hay ninguna para tirar a la basura. No son expresiones para descartar. Cada una de ellas está hablando de la fuerza que hay en nosotros.
solo que al expresarlas estamos generando daño. ¿Qué tal si no me enojo y tengo toda esa energía para lo que quiera? Para salir con alguien a divertirme, sin apego, no se vayan a la otra punta, para proyectos, para ayudar a alguien, para meditar, para lo que fuera. Toda esa energía quedó disponible, no solo porque rechacé enojarme, no solo porque me estoy educando en el amor, que es la etapa de la transformación, sino porque ahí hay una energía vital. Se dice, cada vez que nos enojamos, usamos más respiraciones que las habituales, ¿no es cierto? Y se acorta nuestra vida. Pero no es por algo moral. Gastamos nuestra vitalidad. Lo mismo pasaría con la ansiedad, con la angustia, con el miedo, con todo lo que altera la respiración. Con el apego habitualmente respiramos más lento, ¿no es cierto? Pero es una respiración tan poco natural que también provocaría esa pérdida de la vitalidad. Por eso, en una enseñanza es muy habitual, es propio de lo que llamamos el budismo tibetano, más correctamente decimos Vajrayana, el tantra budista, en donde esas 5 emociones principales, en esencia, son por sí mismas 5 tipos de sabiduría. Y quisiera abrirlo un poco y luego ver preguntas o comentarios para intercambiar con ustedes. Entonces, esto es muy común en el contexto del Vajrayana. La transformación o la transmutación de la ignorancia es la sabiduría de la realidad. Propónganse recordar un momento de opacidad densa. Se entiende la palabra opacidad, ¿no es cierto? No están dormidos, pero no están presentes. ¿No están lavando los platos? No, más todavía, más intenso. Estás lavando los platos, pero no sabes que estás enjabonando, no sabes si está la canilla abierta o cerrada, no sabes quién sostiene el plato. Ese tipo. Se nos vela casi. Sí, se nos chuequean los ojos. No tengo la menor idea qué horario del día es. Eso, ¿no es cierto? Saquémosle toda esa manifestación torpe. ¿Qué hay abajo? ¿Qué les parece que hay abajo? Subyacente. Desinterés por la realidad de lo que está pasando en frente tuyo. Ahora estoy hablando de la energía que lo sostiene. ¿Cansancio? No, eso ¿No? es una expresión, una manifestación superficial. Esa podría ser la justificación para eso. Yo estoy diciendo, ¿qué hay en el fondo? Tienen que encontrar una cualidad. Calma. Calma. Calma, estabilidad. La persona que está opaca es estable. Ah. Opaco y inquieto no van juntos, ¿no es cierto? Pesadez. Pesadez sería un defecto. Ahora estoy hablando de algo que lo sostiene. Es estabilidad. Hay una inmensa estabilidad. Y esa estabilidad, reconocida tal como es, nos muestra la realidad tal como es. Una realidad que no necesita ser interpretada, sino que es, ¿no es cierto? Como cuando hablamos en la meditación de una experiencia directa de la realidad tal cual es. Entonces es esa sabiduría, la sabiduría de la realidad, la sabiduría de la vacuidad sería otra forma de describirlo. Ahora nos vamos a otro. La transformación de la ira es la sabiduría similar a un espejo. Esto es una secuencia entre las 5 sabidurías. No necesariamente una secuencia entre las 5 emociones. Pero síganme con esto. Cuando hay ira,
y no me dejo llevar por esa influencia, por ese hábito. Simplemente me siento, que esta es la idea. Aparece una emoción perturbadora. Pude renunciar a expresarla, ya sea para afuera o para adentro. Ya estoy educada en no identificarme con esa emoción y me siento a explorar qué hay abajo, atrás, no sé por qué dirección ponerlo porque no hay una dirección que sea correcta, pero qué hay más allá de esta manifestación, ¿no es cierto? Como cuando en un día nublado decimos hoy no hay sol. Nos estamos expresando mal, ¿no es cierto? El sol está, pero hay una capa de nubes que no nos permite ver el sol. Hoy no veo el sol, es correcto, de acuerdo a la filosofía budista, que decir hoy no hay sol. Pero bueno, es una manera de expresarnos. Ahora es, si hay ira, no hay sabiduría. Tengo que aplastarla, tengo que destruirla. Entonces la ira que si va para allá, se viene para acá. Tengo que destruir este enojo. No puede ser que yo me enoje. ¿Cómo puede ser si yo lo había rechazado? ¿Y por qué vino de vuelta? Y entonces se viene toda la agresión para acá. Y ahora en vez de eso, digo, muy bien, me siento. Por eso, Situ Rinpoche dice, obsérvenla. Pero no obsérvenla como la superficie del océano, contando las olas que hay arriba debido al viento. Observen la profundidad del océano. ¿Qué hay en esa profundidad del océano? Y aquí habla de la sabiduría similar a un espejo. Es la sabiduría que me permite discernir lo que es sin todavía opinar. Es bien contrario al enojo, porque el que está enojado tiene una interpretación de todo lo que sucede al máximo, ¿no es cierto? Pero la energía que subyace a ese enojo es tal cual como un espejo. A un espejo le podemos poner adelante una taza y refleja la taza. Podemos poner una cámara, refleja la cámara. Podemos poner, no sé, una manzana podrida, refleja una manzana podrida. Podemos poner un sombrero, refleja un sombrero, lo que sea. No dice, esto no lo voy a reflejar, esto sí. No elige, ¿no es cierto? De la realidad tal cual es, aparece la percepción de lo que hay, tal como es, sin modificarlo. Esa es la capacidad de la ira antes de que se desborde en una perturbación. No es una charla para que lo comprendan acabadamente las personas que tienen como menos contexto de la filosofía budista, pero sí me gustaría generar curiosidad. Entonces cada vez que me enojo tengo algo para investigar. Como dice Mingyur Rinpoche, ¿podemos explorar en eso? Sí, pero tenemos que estar enojados. Si no se enojan, entonces no podemos descubrir esa sabiduría por ese lado, tenemos que descubrirla por otro lado. Pero si nos enojamos y frecuentemente nos enojamos, entonces ahí tenemos posibilidades en esta o en la próxima para explorar esto. Una sabiduría como un espejo, una sabiduría que refleja lo que aparece. Antes hablábamos de la esencia, ahora hablamos de la apariencia, tal cual es, sin interpretar, sin siquiera nombrar. Ahora viene la siguiente, y en este orden de las sabidurías, no de las emociones, aparece el orgullo. Y el orgullo, la transmutación, es la sabiduría de la ecuanimidad. Entonces, es una secuencia que yo les decía, estas sabidurías. Sabiduría de la realidad, percibe la naturaleza esencial. Sabiduría como un espejo, percibe lo que aparece. Ahora la ecuanimidad. Entonces todavía no hay interpretación. Cualquier cosa que se manifiesta es vista por lo que es, sin importar si el objeto grande o pequeño, bonito, feo, antiguo, nuevo, lo que fuera. Y esa ecuanimidad no es indiferencia, es igualdad, ecuanimidad, ¿sí? Y entonces,
El orgulloso, como veíamos antes, está todo el tiempo catalogando dentro de esos 3 grupos: los superiores, los medios, los inferiores. Yo me pongo a los superiores. Y entonces el remedio es pasarme a los inferiores para conocer otra manera de operar. Y aquí entonces es la ecuanimidad. Ya no hay más 3 categorías. Hay solo seres humanos. Todos desean la felicidad, todos desean estar libres del sufrimiento. Y la ecuanimidad, para que funcione esa sabiduría de la ecuanimidad, yo necesito practicar cómo observar algo sin formar una opinión inmediata. Por ejemplo, no sé, nos toca un fin de semana largo y nos invitan a Mar del Plata. Y vamos por la ruta y vamos llegando y de golpe aparece el mar y el que va conduciendo dice: paramos un ratito, dale. Vemos el mar y empezamos a hablar sobre el mar. Empezamos a tomarle fotos al mar. Y esto es la sabiduría de la ecuanimidad. La anterior era como un espejo, ¿no es cierto? Este ser ve esa apariencia. Ahora sabe qué es, pero todavía no opina. Esto nos da pie para observar la rapidez con la que se forman secuencias en nuestra mente. Y por eso tenemos tan poca libertad de elegir. Se arma una secuencia y no nos queda otra que reaccionar de esa manera, la que hemos frecuentado. El que no es orgulloso es porque no frecuentó el orgullo. El que no es agresivo es porque no frecuentó la agresión. Pero debe haber frecuentado otras cosas, si no ya sería un Buda. Así que estamos todos en ese mismo contexto de la etapa del entrenamiento. Bueno, la transformación o la transmutación del apego es la sabiduría del discernimiento. Y esto siempre me sonrío porque los grandes maestros hablan de la etapa de enamoramiento, que no hay juicio, no hay discernimiento. Perdimos la noción de tiempo, perdimos la noción de actividad, perdimos la noción de nosotros mismos, perdimos la noción de una rutina, ¿no es cierto?, de actividades que veníamos haciendo y de golpe, ¡paf!, caímos en un enamoramiento. Si hay igualdad de parte de la otra persona, somos 2 perdidos en una etapa de apego, ¿no es cierto? Muchas veces los astrólogos tibetanos dicen: es bueno que haya amor al principio y que por tanto estar juntos termine habiendo apego. Eso se arregla fácil. Cuando hay apego al principio, después es muy difícil construir un amor con el correr del tiempo. Queda siempre apego. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero para no irme por las ramas. Sabiduría del discernimiento. Una vez que vi la realidad tal cual es, la naturaleza, vi la apariencia sin interpretarla, desarrollo la ecuanimidad hacia esas apariencias variadas, ahora sí puedo discernir. Por ejemplo, yo podría recordar los nombres de cada uno de los que conozco y reconocer que son personas distintas. Pero en la etapa anterior de la ecuanimidad no necesariamente distingo eso. No quiere decir que esté apagada la cognición, sino que son como una secuencia a lo que se va formando desde un contexto de la sabiduría y no desde la confusión. Desde la confusión, si me gusta, lo que vi, lo quiero para mí. Si no me gustó, lo quiero lejos. Y si no me interesa, no me interesa, sigo de largo. Esas son actitudes limitadas que nos llevan a sostener un condicionamiento. Ahora se empieza a ocupar de lo que no habla de la belleza de ese hombre o de esa mujer. Entonces,
reflexiona sobre la orina, los excrementos, la forma que tienen la sangre, los pulmones. Se imagina a esa persona que no se baña, cómo tiene su cabello, sus uñas, qué sé yo, todas las cosas que nos hablarían de cómo desinteresarnos de esa persona que nos atrae. Hasta el punto de que cuando aparece frente a nosotros no se nos mueve ni un pelo. No aparece nada de apego. Es un método muy clásico en Oriente, que por supuesto es efectivo, pero hay que entenderlo bien. No estamos tratando de despreciar a la persona, estamos tratando de desinteresarnos de algo que no debe ir más allá. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, alguien que tomó los votos monásticos debe guardar esos votos. Y entonces debe considerar algo que lo ayude a desinteresarse de la atracción que esa persona ejerce sobre él. O cómo sería esa persona a los 85. Las arrugas, el carácter, lo que fuera. Y no pensaría en las cosas que sí le gustan, las cosas que son bonitas, el cabello ondeando en el viento y la persona vestida, maquillada, caminando con gracia por la calle. No pensaría en eso, pensaría en todo lo otro. No sé, si les gustan me acuerdo en mi época de danza, ver los pies de una bailarina era tremendo, una bailarina clásica, ¿no es cierto? Y después uno por ahí la ve en el escenario y dice, es maravillosa, es perfecta, es única, Maya Plisetskaya o lo que fuera, y de golpe uno ve eso que está debajo de las zapatillas o debajo del vestuario. Entonces, si no somos monjes o monjas, si no tenemos el voto de celibato y tenemos que trabajar con el desapego, entonces tenemos que observar el rechazo a no entrar en una relación que no nos corresponde. Y ahí sí nos apoyaríamos en principio en una conducta ética, ¿no es cierto? Y uno de los votos que tomamos como laicos al convertirnos en budistas es justamente ese, del cuidado de no establecer relaciones con una persona que no nos corresponde. Podríamos también incluso pensar en la impermanencia, en el cambio, etc. Aplicamos remedios que puedan llevarnos a desidentificarnos del apego. Si es el apego a las cosas o a las situaciones, entonces también aprovechamos para pensar en lo transitorio, en el cambio constante, tanto de esa situación o objeto como también mío, mi transitoriedad, mi cambio constante. Bueno, entonces la idea es sobre este tema tan amplio poder conocerlo, poder aceptar que sin querer, a pesar de buscar la felicidad, nos hemos instalado en comportamientos malsanos que no surgen por la acción exterior, sino que surgen por la emocionalidad que hay en nosotros. Y esa emocionalidad no actúa sola, sino que actúa con los hábitos en donde se apoya. Hábitos y creencias es muy similar. Si queremos cambiarle un poco el contexto para que no parezca tan como cuando hablamos de los hábitos alimenticios o qué sé yo. Hábitos es algo muy sutil en nuestra conciencia y se instalan porque los sostiene una creencia. Seguimos considerando que necesito enojarme para mostrar lo que quiero decir, que necesito apegarme para poder mantener a esa persona al lado mío, que necesito ser celosa para encontrar la fuerza para mejorar, que necesito, no sé, les podría seguir sacando ejemplos, y eso es una creencia.
las creencias no nos llevan muy lejos. Tenemos que tener más certezas que creencias. No es un dicho que queda ahí en la teoría. Es un trabajo constante de cada día. Entonces, conocerlas, aceptarlas. Somos esto, un equipo de hábitos y emociones y acciones. Todo esto funciona en lo relativo, en lo convencional. La naturaleza de mi conciencia, de mi ser, de mi mente, no se ha visto alterada en ningún momento por todo esto. No puede ser mejorada, no puede ser destruida, no puede ser cambiada, es lo que es. Es perfecta tal cual es. Entonces, el camino es cómo me contacto con esa naturaleza para poder manifestar actitudes acordes a esa naturaleza. Cualidades, virtudes, sobre todo asociadas a la sabiduría. Entonces nos vamos al punto de partida. La ignorancia es la contracara de la sabiduría. ¿No es cierto? Necesito apoyarme más en la sabiduría. Y no solamente la sabiduría del estudio, sino la sabiduría de la meditación. La sabiduría que yo encuentro por sentarme y explorar la naturaleza de la mente. Bueno, ahora sí, si quieren abrimos un momento de preguntas o de comentarios, lo que ustedes necesiten. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero no meterme en un berenjenal, voy a tratar de preguntarlo bien. Cuando uno va al hinduismo, ¿sí? Y se habla de la acción, la inacción y la no acción, que es esta acción desinteresada, ¿sí? Se usa como herramienta la devoción, bhakti. ¿Sí? En el cristianismo también, ¿sí? Padre, maestro, ¿sí? La devoción. Por ahí, por mi ignorancia, interpreto que Buda deja de lado esta devoción. Sin embargo, en el budismo tibetano, Mahayana, está Tara Verde, Tara Blanca, Guru Rinpoche, Siddhartha Gautama. Digo, en esta transformación, ¿se vale basarse en una devoción? De hecho, cuando iniciamos, siempre decimos, bueno, me refugio en Buda, ¿no? Hay una especie de devoción. ¿Se vale o no? ¿O hay que ir directo a lo que dijimos recién a la mente? No sé si pude expresarlo bien. Sí. Trato de asociarlo con lo que estuvimos estudiando para no abrirlo demasiado al tema. Es muy interesante la pregunta. Y el camino lo vamos a hacer acompañados, es decir, el camino de pasar a alguien dependiente de las emociones perturbadoras a alguien libre de las emociones perturbadoras, conocedor, acabado de la naturaleza de la mente. Ese camino gradual lo vamos a hacer acompañados por la presencia de Buda, por la enseñanza de Buda, por el acompañamiento de la noble Sangha. Es decir, todos los maestros realizados desde la época de Buda hasta nuestros días, que han mostrado cómo por desarrollar el camino han llegado al mismo despertar. Y entonces ahora nos acompañan por ese camino que ya conocen para que podamos llegar al despertar también. La devoción es entendida de acuerdo a las enseñanzas que ha dado Buda y podría ser un tema de desarrollo en otra charla, en el sentido de que de acuerdo a la motivación y mentalidad de los seres, Buda dio 3 grandes ciclos de enseñanza. En uno habla de la devoción como si fuera Buda alguien exterior, por ejemplo, asociado a la historia de Buda Shakyamuni. Siddhartha Gautama, que llega al despertar y a partir de ahí se lo llama el sabio del clan de los Sakyas o de los Shakyas. Y entonces es alguien que mostró cómo pasar de un ser humano común a un ser despierto y la devoción está puesta en ese ser, en su dharma, en su enseñanza y en la comunidad de aquellos que siguen el camino mostrado por Buda en esa enseñanza.
Después, cuando enseñó, luego de exponer sobre la vacuidad y la sabiduría trascendente, habla de que en realidad Buda ya era Buda antes de nacer, que simplemente hace de cuenta que nace como el príncipe Siddhartha, hace de cuenta todo su camino hasta llegar al despertar bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. Pero que en realidad esta era cósmica van a aparecer 1000 Budas, siendo Buda Shakyamuni el cuarto. Faltan un montón, tenemos tiempo, en esta era no se va a acabar mañana ni pasado. Y además de esos Budas que conscientemente adoptan el rol de instructor universal, hay constantemente seres que llegan al despertar. Y entonces la devoción está puesta en la naturaleza de Buda, sabiendo que todos nosotros tenemos la misma naturaleza. Y Buda entonces confirma que todos los seres podemos ser Budas, ¿sí? Y se habla muchas veces de que en nosotros hay una semilla, un potencial para ser Budas. Y que a través de las virtudes trascendentes es como plantar una semilla en buenas condiciones, dará sus frutos, un árbol con flores, frutos, etc. Y nos convertiremos en Budas, como algo que sucederá cuando las condiciones se reúnen. Y luego vuelve a enseñar. En esa tercera enseñanza habla de la naturaleza luminosa de la vacuidad y que es la base acerca del Tantra budista, en donde explica, en realidad ya somos Budas, pero no reconocidos. Y es una percepción muy distinta a las dos enseñanzas anteriores, en donde no es tanto un camino gradual, sino importa el enfoque filosófico y apoyarnos con confianza en ese enfoque filosófico para educarnos en vivir ese estado de Buda. Entonces es como decir, este mundo es imperfecto, está lleno de sufrimiento, me gustaría irme a Marte. Y que todos los seres humanos arranquemos en Marte una nueva vida y seamos perfectos. Y resulta que podemos ir a Marte. Y en Marte empezamos, y a poco tiempo empezamos a pelearnos, empezamos a discutir, y empezamos con esto, con lo otro, y terminamos igual que en este planeta Tierra. Y pensaríamos en ese momento, me voy a otro lugar, entendiendo que lo que hay que cambiar es exteriormente. Y ahora yo ya soy Buda. Cada vez que aparece el enojo, estoy expresando la sabiduría, pero no me doy cuenta. Por lo tanto, me aferro a la noción de yo y me aferro a lo que el yo quiere mostrar. Y me perdí en eso. Y si ese enfoque filosófico está bien establecido en nosotros, poco a poco nos vamos familiarizando con nuestras cualidades inherentes. Y entonces se habla del ejemplo de una ventana sucia. El vidrio no está sucio, tiene circunstancialmente polvo apoyado en él. La suciedad no está en el vidrio. Entonces es distinta la perspectiva de una semilla que necesita germinar y manifestar ese árbol con flores y frutos. Esta ventana estuvo siempre bien, pero no puedo ver a través de esa ventana porque hay un polvo que me tapa la visual. En cuanto limpio, cuando nosotros decimos limpié la ventana, ¿no es cierto? Está mal dicho. Es como hoy no hay sol, es el mismo ejemplo. El sol está ahí, lo que pasa es que las nubes no me lo dejan ver. Y ahora el polvo no me deja ver a través de la ventana, pero no hay ningún defecto en el vidrio. Y entonces, en ese contexto, la devoción cambia. Ahí ya somos Budas. Cada vez que yo hago una plegaria a Buda, como la plegaria del refugio, sé que es un refugio provisorio. En el momento en que yo sepa manifestar mi budeidad, ya no necesito tomar refugio. Y entonces depende de
la motivación, de la capacidad y también del coraje del practicante. ¿En cuál de estos tres enfoques se siente más afín? Muchas veces hacemos los tres. Y si bien hablé del tercero, para estar correctamente instalado en ese enfoque filosófico, necesito conocer muy bien el primero y el segundo. Por eso los practicantes del budismo tibetano necesitan conocer sobre las 4 nobles verdades. No solo el título, necesitan haber buceado en esa enseñanza, necesitan conocer sobre las 6 paramitas y recién después abrirse la posibilidad de que ya somos Budas. Sin que eso sea una fantasía, ¿no? Sino que sea realmente una visión que marca mi acción. Me parece que me pasé de la hora. Muchas gracias. Tu pregunta era sobre este tema. Sí, rozaba esto. Ahora mi pregunta sería otra, digamos. Me parece que, de acuerdo a las 3 posturas que acabas de describir, al budismo primitivo y al Hinayana o Theravada, la otra sería el budismo Mahayana, y finalmente la última sería del budismo tántrico o Vajrayana. Me quedé pensando en algo que había leído hace tiempo, y que me parece que corresponde a la tercera postura. Es una frase de Durkheim que dijo que en el budismo Zen, el Zen sería, de lo que se trata, pero aquí también sería algo parecido, es de lograr la transparencia. O sea, la transparencia de ese estado que está siempre ahí. O sea, con eso anularíamos de algún modo la diferencia entre samsara y nirvana, algo así. Por eso Buda dijo en algún momento eso. ¿Estoy equivocado? No. Tu presentación está bien pensada, está bien la elaboración. El Zen entra dentro de la segunda enseñanza de Buda. O sea, hay 3 enseñanzas que corresponden con el sutra. Cuando habitualmente hablamos de las 4 nobles verdades, es la enseñanza fundacional, y luego sobre la sabiduría trascendente que comprende la vacuidad, es la segunda enseñanza, y luego sobre la naturaleza luminosa de la vacuidad, es la tercera enseñanza. Todo eso conforma los sutras. El Zen está asociado a los sutras, ¿sí? Y entonces puede abarcar las 3 enseñanzas, y por supuesto es un camino auténtico que lleva al despertar. Cualquiera de los caminos enseñados por Buda nos lleva al despertar, de una manera más rápida, de una manera menos rápida. No hay error en ninguno de ellos. Hay una ligera diferencia entre la perspectiva del Zen y la perspectiva del Vajrayana. Y muchas veces se entiende con esa noción de mandala. Mandala muchas veces, además del diseño, es la noción de un centro y una circunferencia. En los sutras se llama vehículo causal. Es decir, sé que tengo la causa para llegar al despertar y que tengo que caminar, un camino gradual que me lleva al centro del mandala. Desde la periferia llego al centro. En el Tantra budista, que toma toda la visión de los sutras, pero suma Buda esa percepción de que ya somos Budas, entonces es como estar en el centro del mandala. Es un salto. Ya llegas al centro, exactamente. Es que no estaba afuera, así que no había necesidad de saltar. Acá, está bien. Entonces ya estoy en el centro. Pero ¿cómo lo reconozco? Depende de nuestros velos. Si esos velos son más espesos o menos espesos, estoy de vuelta como con la ventana llena de polvo. Si está llena de polvo, no veo nada a través de la ventana, es casi parecido a una pared o a una madera. Recién cuando empiezo a limpiar el polvo, acá hay una ventana, allá hay un paisaje. Entonces
esos velos que cubren nuestra sabiduría inherente necesitan ser corridos. Entonces no puedo estar en el centro del mandala solo por la idea. Y por eso les decía, no hay un despertar instantáneo, hay un despertar gradual, porque somos seres de capacidades limitadas, que tenemos que ir dando pasos, ¿sí? Esencialmente somos Budas, pero en esta manifestación, en esta vida, somos seres condicionados. Si hay cosas que nos salen fácil, es porque ya las hemos trabajado antes. Por ejemplo, claro, confiar en algo, así, porque nos lo dijeron una vez y decimos, ya está, lo entendí. Eso habla de un trabajo previo, ¿sí? Y cosas que nos cuestan un montón, y decimos, bueno, es porque no lo había trabajado antes. Pero a lo que me refiero es que es un camino gradual, en donde la noción de aprendizaje es lo que nos mantiene conectados con nuestro camino hacia el despertar. Como dice Mingyur Rinpoche, aprender hasta el último aliento, aprender hasta el momento de la muerte, guardar ese interés, esa curiosidad, esa mente exploradora, que no se canse de esas ganas de aprender. Bueno, ahora sí, podríamos dejar por aquí. Con varios de ustedes nos vemos en la semana próxima y cualquier